Que el Señor les bendiga, muy bendecidos. Vamos a tocar un tema muy precioso el día de hoy en discipulado de matrimonios, y el tema es tus hijos y mis hijos. Entonces, esto es más reconocido como familias reconstruidas, ¿verdad? Eh, Vamos, hermanos, a ir a Génesis 12, capítulo, versículo 3 dice. Aquí está hablando de Abraham y dice: bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, bonito porque no dice que en ti serán benditas las familias que crean en Dios, que vayan a la iglesia, sino que dice: en ti serán benditas todas las familias. Entonces, el plan de Dios es que las familias sean bendecidas. El plan de Dios es que la familia no sea un campo de batalla o que sea tan difícil, sino más bien el hombre es el que ha hecho difícil la convivencia familiar. Ha sido el hombre el que ha puesto tropiezo a cualquier cosa y que todo parezca tan difícil. Entonces, realmente este es un tema difícil, hermano, porque las familias reconstruidas, eh, realmente el problema que se tiene cuando uno hace una nueva familia es que hay dos costumbres. Entonces, por decirle algo, alguien tiene la costumbre de poner sus jeans abajo de la cama, al otro no le gustan ahí, sino que le gusta tener en su zapatera y que no se vea. Entonces, pequeñas cosas hacen una diferencia en cuanto a costumbres, en cuanto a formas de ser, etcétera, etcétera. Entonces, le digo esto porque uno se casa y trae unas costumbres totalmente diferentes a las de su cónyuge. Pero haber pasado por esa etapa y volverla a pasar es aún más difícil. Pero más aún, lo difícil en las familias reconstruidas es que los hijos ya adoptaron cierta forma de ser. eh, Vienen pues normalmente de un hogar con problemas, naturalmente por eso se separan. Eh, entonces hay varias cosas que corregir, hay muchas cosas que tenemos que desaprender. Fíjese que en Mateo 19:3 dice: y se acercaron a él algunos fariseos para probarle. Está hablando de Jesús. Entonces diciendo: ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Y respondiendo Jesús les dijo: ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Y añadió: por esa razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Entonces vemos que el primer problema es que Dios ya los unió en matrimonio, pero el hombre los separó. Siendo esta una advertencia del Señor: lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Entonces ahí encontramos el primer asunto. Pero mire, dice: ellos le dijeron entonces: ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciar de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Entonces, vemos el caso de acá, de que sí hay un permiso para divorciarse, pero este permiso tiene que ser por infidelidad, dice en esta versión. Otras dice por adulterio, otras dice por fornicación, pero acá dice por infidelidad. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el que es infiel ya no tiene derecho a casarse. Ahora bien, si no lo hace dentro del Señor, si lo hace fuera del Señor,
Si esta es una situación que se dio pues cuando andaba en el mundo, ¿qué sucede cuando en los caminos del Señor la cosa quiere ser diferente, cuando quiere formar una familia? Entonces, lo lindo del Señor es que el Señor nos llama a ponernos a cuentas. El Señor nos llama y dice, si tus pecados fueran rojos, si fueran como la grana, o como el carmesí, yo los voy a hacer blancos, como lana, como nieve. Pero pongámonos a cuentas, dice el Señor, pongámonos a cuentas. ¿Qué es ponerse a cuentas? Ponerse a cuentas es uno dar sus razones, dar el porqué, de dónde viene, qué es lo que hace y qué está dispuesto a cambiar y hacer. Entonces, en este sentido, vamos a platicar porque hay muchas cosas, cuando una familia reconstruida, hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta. Y una de esas cosas es cómo está el corazón de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque, hermanos, hay una cantidad bárbara de madres solteras, de matrimonios divorciados, separados. Hay una cantidad enorme. Pero eso no quiere decir que se van a quedar así toda su vida, sino que la palabra de Dios da ciertos permisos. Y encima de todo el Señor, pues a la medida de lo posible, compone nuestros caminos, ¿verdad, hermanos? Pero dice, entonces, hermanos, realmente es difícil la situación de tener prácticamente otros hijos, pero ¿qué es el asunto? ¿Qué es realmente el meollo del asunto, ¿verdad? La parte importante de este asunto. Es que, pues, se decide unirse o casarse de nuevo teniendo hijos y si la otra persona tiene o no tiene hijos. Pero entonces hay hijos ahí que no son de los dos. Ese es el punto, ¿verdad, hermanos? Es el punto a tratar, es el nombre del tema, tus hijos y mis hijos. Y nuestros hijos, diría un libro por ahí, ¿verdad? Pero hermanos, el asunto es entonces que lo que hay que hacer es adoptar como hijos o tener ese cuidado, ¿verdad?, hacia los hijos de la otra persona. Entonces vemos en la Biblia varios casos. Vemos en la Biblia un montón de situaciones que se dieron dentro del pueblo de Dios, dentro de Dios mismo, vamos a verlo ahorita, en el cual la gente decide adoptar, decide cuidar, decide tomar como hijo a personas que no eran sus hijos. Me refiero a sus hijos naturales, ¿verdad? Entonces en Mateo 1:24, y fíjese que puse este verso porque dice, cuando Josué despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había hablado, y tomó consigo a su mujer y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Entonces estamos hablando del Señor Jesús. Estamos hablando de esa situación donde María fue concebida por el poder del Espíritu Santo, donde estaba pues comprometida con José y le contó a José lo que le había sucedido y José dijo, esta me fue infiel, pero yo no quiero que la apedreen por infiel y por adúltera, sino que yo me voy a sacrificar, yo me voy a ir. O sea, él no quería perdonar, desde este punto. No quería perdonar, pero sí estaba dispuesto a irse para que a ella no le hicieran daño. Entonces, sí, es una consideración muy grande, yo no sé qué grado de amor tenía él, pero sí fue una consideración muy grande. Pero resulta que a José le hablaron y acá habla de cuando él se despertó y que hizo. Entonces él tomó como hijo a Jesús, como hijo putativo, ¿verdad? Tomó al Señor Jesús. ¿Pero por qué? Porque un ángel le habló. ¿Por qué? Porque fue una orden directa del Señor. Entonces puede darse ese punto, eso se puede dar, hermanos.
puede que el Señor nos diga de alguna u otra forma, ¿verdad? Usted sabe que Dios ha hablado de muchas formas y de muchas maneras, pues por profecías, por un montón de situaciones, ¿verdad? Pero puede ser que Dios nos ponga en el corazón el adoptar a alguien como hijo. Entonces, si vemos esto en una familia de las que estamos hablando, pues puede que el Señor se lo haya puesto en su corazón. Yo la quiero a ella y quiero, o sea, de parte del Señor, tomarlo a él como hijo. Es una orden que me da el Señor. Si la quieres a ella, tómalo a él como hijo. Entonces, en este caso, a José le fue dicho, lo que de ella viene es del Espíritu Santo, no la desprecies. Es una orden del Señor y él como obediente. Y hermanos, él hizo su papel como padre. Yo puedo entender y vamos a tocar algunos puntitos de esto más adelante, pero puedo entender de que él hizo a Jesús carpintero también. Era el hijo mayor, ¿verdad? Aquí dice que la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo. Hasta que nació Jesús, él la conservó virgen. Porque él sabía lo que había en su vientre. Pero sin embargo, pues su profesión, ¿verdad? Usted sabe que él tuvo que viajar a Egipto bueno, un montón de situaciones, ¿verdad? Pero él lo crió como su hijo. Entonces, ese es un caso, cuando Dios te da una orden directa, es que la quieres a ella, también tienes que querer a sus hijos y adoptarlo como hijo. ¿Por qué? Porque el motivo de la separación puede ser, es variado, de hecho es variado. Puede ser no solamente adulterio, sino que abuso, un montón de situaciones, y puede que el padre no sea apto. Pues ahora existe el asunto de que investigan a los padres si son aptos para ser padres, ¿verdad? Si tienen todas sus capacidades mentales y suficiente madurez para afrontar el tener a un hijo, porque si no, ese hijo pasa, me parece que primero es a los abuelos paternos, después a los abuelos, perdón, maternos, después a los abuelos paternos, y si no, pues buscan un lugar optativo, ¿verdad? Entonces, hay otra situación, y vamos a leerlo en Génesis 11:13, dice, y Taré tomó a Abraham su hijo, y a su nieto Lot, hijo de Harán, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham, y salieron juntos de Ur de los Caldeos en dirección a la tierra de Canaán, y llegaron hasta Marán y se establecieron ahí. Entonces, mire, es bien importante porque Taré tomó a su nieto, o sea, Taré se fue de Ur de los Caldeos, pero se llevó a Abraham, se llevó a la esposa de Abraham y a su nieto. ¿Por qué? Porque su hijo Harán había muerto. Entonces él se llevó a su nieto y se llevó a Abraham. Pero ya en el camino, Taré muere. Y entonces Abraham toma a Lot, a su sobrino, ¿verdad? Y bueno, usted sabe toda la historia. Él lo toma y lo lleva con él a donde quiera que vaya y lo ayuda. Pues acá no dice que le dé riquezas la Biblia, pero sí lo ayuda a construir pues, a poder vivir, a tener su esposa y su hijo, hasta que llega el punto en que ya no se puede más, porque los pastores de Abraham se peleaban con los pastores de Lot. Ya había un exceso de gente metida en un solo clan, entonces, y uno separando. Bueno, yo sé que ha de haber habido problemas
Si a veces hay problemas con dos familias viviendo en una pequeña casa, ahora imagínense los pastores, tus ovejas, mis ovejas, etcétera, etcétera. Pero el asunto es entonces de que acá fue algo que por un deber familiar. Porque Lot se quedó solo, sin su padre, no se habla, no sabemos de la madre, pero dice que Taré se lo llevó cuando se llevó a Abraham de Ur de los Caldeos. Entonces, al morir Taré, Abraham asumió esa responsabilidad. Entonces puede ser que alguien esté en esa situación, alguien puede tomar por hijo a alguien porque quizá el papá murió. Pero la familia está siendo restituida, ¿verdad? Pero el papá murió, entonces no hay quien por el niño. La primera opción es que se quede con la madre, ¿verdad? Esa es la primera opción antes de que se vaya con los abuelos y él decide, no, ¿verdad? Yo voy a tomar esa responsabilidad y voy a tomar a este o a esta o a estos como mis hijos, que fue el caso de Abraham. Abraham no quiso dejar solo a Lot. Sabía lo que el abuelo había hecho por Lot y él tomó esa responsabilidad y dijo, no, yo también voy a cumplir con esa responsabilidad, voy a cumplir porque, no sé, quería mucho al patojo, porque yo no sé qué pasó ahí, pero mire esta situación bonita, porque él decide, ¿verdad? Decide ayudar. Pero hay una situación mucho más bonita que esa. Porque si la primera que vimos fue por una orden de Dios, la segunda situación vimos por una responsabilidad familiar, esta fue por amor. Y dice Esther 2:15, dice, cuando a Esther, hija de Abinail, tío de Mardoqueo, que la había tomado como hija, le tocó venir al rey, ella no pidió cosa alguna, sino lo que le aconsejó Hegai, eunuco del rey, encargado de las mujeres. Y Esther hallaba favor en los ojos de cuanto la veían. Entonces, mire, Mardoqueo prácticamente era primo de Esther. Prácticamente era primo de Esther. No tenía una responsabilidad como ser el tío, como la tenía Abraham o como Taré, ¿verdad? Que era el abuelo directo de Lot. No tenía esa consanguinidad, sino que era primo, digamos que dentro de las generaciones era en línea recta, ¿verdad? Pero él decide tomarla como hija. Sí es posible que haya habido una diferencia de edades. Es posible que así haya sido, la Biblia no deja claro eso, pero la verdad es que él fue el que la tomó a ella como hija y la crió. Entonces, vemos que ahí él no tenía una obligación familiar, no tenía una orden de parte del Señor, ¿verdad? Sino que realmente lo hizo por amor a la niña, porque la amaba, porque la quería, porque él no tenía hijos quizá y decidió que la quería tanto. Entonces, vamos a ver esta situación también en las familias, ¿verdad? Alguien puede que tome a alguien como hijo, pudiéndolo haber dejado con los abuelos, por ejemplo, y que, bueno, fuera de casa y aquí nosotros solos. Pero que quizá aman a ese chico, a esa chiquilla, ¿verdad? O a ellos, los aman, los quieren. Y dice, yo me voy a hacer de cargo por amor, porque los quiero, porque realmente los veo, no sé, desamparados, sin quién con ellos. Mejor aquí están conmigo. Aún si tuvieran padre, pero fuera un padre irresponsable, un padre que los dejó, que no se hace cargo de ellos, que etcétera, etcétera, y él por amor a ellos decide, bueno, vénganse a mi casa. Por amor, no por obligación. Porque fíjese que aquí hay otro caso que sí es por obligación, que tomaron a un niño
en una casa, y dice en Jueces 11:1, dice, y Jefté Galaadita era un guerrero valiente, hijo de una ramera, y Galaad era el padre de Jefté. Y la mujer de Galaad le dio hijos, y cuando los hijos de su mujer crecieron, echaron fuera a Jefté. Y le dijeron, no tendrás heredad en la casa de vuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Entonces realmente mientras Jefté crecía y mientras no podían, pues quizá el papá lo defendía y estaba ahí, no, es que él también es mi hijo, es que había ahí alguna cuestión, ¿verdad? Eh, ellos soportaron a Jefté. Pero aquí dice bien claro que cuando ellos crecieron dijeron, no vas a heredar con nosotros, fuera. Adiós. Entonces yo casi le puedo decir que la vida de Jefté fue muy dura. Pero ellos lo tuvieron, o sea, esta familia lo tuvo ahí por obligación. La esposa de Galaad lo tuvo por obligación porque aquí dice claro que era hijo de una ramera. Entonces, Galaad dijo, yo no se la voy a dejar a una ramera, yo lo voy a llevar a mi casa. No declara la Biblia si él ya estaba casado cuando pasó esa situación o no, ¿verdad? Pero pero la realidad es que ahí lo tuvieron a la fuerza. Entonces, ese punto es bien importante saberlo, si se va a tener a alguien a la fuerza. Porque los resultados pueden ser desastrosos. Y primero Dios no, porque yo sé que el Señor compone nuestras veredas, que endereza nuestros caminos, ¿verdad? Pero si es una situación que hay que tomarla en cuenta, me lo metieron a la fuerza y quieren que habíamos dicho que no y ahora resulta que sí, porque, qué sé yo, circunstancias, por cualquier razón. Entonces, no es que todos estos casos tengan que terminar así como terminó Jefté, que fue echado de su casa, que no lo quisieron, fue despreciado. Pero sí puede que nunca lo hayan echado, o tal vez sí, pero nunca se fue. Pero pudo haber sido el menospreciado en la casa. Entonces, vemos ahí las razones y es que el punto es que vamos a adoptar como hijos a los que no son nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, para eso, hermanos, yo puse 5 puntos y los puse, no sé si va a dar tiempo a tocarlos todos, pero primero Dios sí. Y el primer punto es que para que realmente funcione, ¿verdad? Para que realmente funcione este asunto, hermanos, de las familias reconstruidas, se debe tomar en cuenta estos puntos. Y el primero es el mutuo acuerdo. La palabra del Señor lo recalca mucho. Irán dos si no estuvieran de acuerdo. Caminarán si no estuvieran de acuerdo. Entonces, el ponerse de acuerdo es un punto importante para que puedan caminar dos. ¿Sí? Entonces, hermanos, hay muchos casos de gente que ya casada resulta que no, es que yo tengo un hijo y la mamá ya no lo puede tener y me lo traigo. No hubo mutuo acuerdo, no dijo la verdad, no puso las cartas sobre la mesa. Es que mira, es que ella realmente no es mi hermanita, ella es mi hija. No se dijo la verdad, no hubo un mutuo acuerdo. Entonces ahora forzado, ¿verdad? Ahora forzado va a tener que tomar como hija a esta niña o a este niño. Entonces el punto del mutuo acuerdo es bien importante. ¿Por qué? Porque se sabe que va a ser una situación difícil. Yo le decía al principio, si es difícil formando una familia de cero, porque vienen dos corrientes de costumbres, ¿verdad? Hasta de comidas, de sabores y de qué tipo de muebles se usa. Ahora imagínense
tener ese choque y encima de ese choque tener que ya tiene ya sus hijos y los están creados de una forma, yo tengo los míos y están creados de otra forma. Y aparte a mis hijos de alguna forma extrañan a su mamá y los hijos de ella extrañan a su papá. Entonces son cuestiones que van a traer situaciones difíciles dentro de la casa. Y por eso es que se tiene que llegar a un mutuo acuerdo. Y es que es un mutuo acuerdo. Un mutuo acuerdo, hermanos, lo hemos hablado acá, es que yo expongo mis puntos, pero también retrocedo en algunas cosas. O sea, tengo que ceder para llegar a un acuerdo entre ambos. Por eso es mutuo entre ambos. Y eso quiere decir, yo renuncio a cosas, pero también exijo tales cosas. Entonces, el mutuo acuerdo es la parte quizás una de las más importantes que hay que tomar en cuenta. El segundo punto, hermanos, son los padres naturales. Si sabemos que el papá va a querer ver a su hijo, a su hija o a sus hijos un fin de semana al mes, o tal vez los quiera todos los fines de semana, y sabemos que viene el Día del Padre, ¿y qué va a hacer el niño? ¿Le va a dar la invitación al esposo de la mamá o se lo va a dar a su papá natural? Se oye simple, hermano, pero esas situacioncitas pesan. Y yo por ahí me recuerdo, hermano, yo era pequeño, mis padres se fueron al extranjero unos años, y yo los primeros años de escuela los estuve con mi abuela, viví con mi abuela. Hicimos un trabajito manual, hermano, yo me recuerdo que era un costurerito ahí, bueno, bonito, ¿verdad? Y nos pusieron a que con la aguja le tejiéramos el nombre de nuestra mamá. ¿Y yo qué hacía? Yo iba a poner el nombre de mi mamá, pero mi mamá estaba lejos. No sabía cuándo la iba a ver y cuándo le iba a poder dar el regalo. A un niño de 6, 7 años lo ponen en esa situación, imagínense. Entonces yo le puse el nombre de mi abuela. Pero me recuerdo bien cuando mi abuela le dio mire, este fue el primer trabajo que hizo Marvincito, se lo doy a usted, pero tenía el nombre de mi abuela, no el de mi mamá. Entonces, ¿cómo pudo haberse sentido mi mamá? Entonces, mire, estos son casos difíciles porque, miren, aquí está la tarjeta que hicimos durante 2, 3 días, llévensela a su papá. Entonces, si el esposo de la mamá se ha portado a la altura, si ha sido muy bueno, si lo ha bueno, se ha preocupado por él, etcétera, etcétera, híjole, ¿qué hago yo con esto? ¿Se lo doy a él o se lo guardo a mi verdadero papá? Entonces, hay cuestiones que hay que tomar en cuenta y hay cosas que hay que dar su lugar, hermanos. Hay que darle su lugar. Entonces yo personalmente le digo, a que le corresponde es al natural, entonces yo sacrificaría algunas cosas con tal de que cada quien obtenga lo que es justo, ¿verdad? Pues entonces esas son las cosas que hay que tomar en cuenta y para eso se requiere madurez y para eso se requiere dar paso. Yo quiero ser el principal en esta casa, sí, el hombre va a ser el principal en esa casa, pero hay cuestiones que pues tienen que ir del lado del padre natural. Entonces cuando esté llenando ahí para inscribirse, ¿el nombre de quién va a poner? Si pone de Juan Pérez, pero su nombre es, su apellido es Velázquez, entonces no resulta ahí, ¿verdad? Entonces, hay cosas donde corresponde, todo lugar donde corresponde. Y debemos saber que quizá eso podría traer a hermanos hasta celos. Es que va a venir tu papá, es que ahora sí lo vestís bien porque va a venir su mero papá. Ahora sí lo... No, hermanos, tenemos que ser maduros y saberle dar a cada quien lo que corresponde. ¿Sabe por qué pasa esto? Porque las cosas no se imponen, hermanos. El respeto, el amor, la consideración, esas cosas no se imponen. Bueno, aquí van a respetar porque yo soy el hombre, porque yo soy el que traigo la comida. No.
sino que conforme usted los cuide, conforme usted les dé, conforme usted se preocupe por ellos, y igual la mamá, conforme los sirva, conforme los ayude, conforme les enseñe, con que ellos vean cuántos amor está usted soltando, ellos van a ir dando de sí. Porque la verdad es que hay celos entre los niños. Si su mamá es lo máximo, si su papá es lo máximo y de repente eh, otra persona está ocupando el lugar ahí de aquel que es mi superhéroe. Entonces debemos entender eso. Debemos entenderlo bien porque esto va a beneficio no solamente de los niños, sino que de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos va a evitar un montón de problemas. Hermanos, yo ahí tengo a un nieto en casa. Ahí tengo un nieto en casa y de repente ha tocado. No, no, eso es para tu papá. Guardalo para tu papá. Yo quizá él me lo quiera dar, quizás sienta en su corazón, pero no, no, hijo, le corresponde a él. Entonces, cuando lo mires, claro, alguien me podrá decir es que pues la diferencia entre ser abuelo y hacer el nuevo miembro de la familia, el padrastro, el jefe de casa, es diferente, pero sí, sí, pero en principio es lo mismo. ¿Por qué? Porque ahí es donde uno tiene que ceder a ciertas cosas, tiene que entender pues que en la invitación del casamiento va a ir el nombre del papá, que en la invitación de quizá el recibimiento, ¿verdad? De la graduación del hijo o la hija, va a ir el nombre del verdadero papá. Y son cosas que corresponden y que tenemos que tomarlo con madurez, pero así como tomamos eso, también tenemos que entender de que ellos van a ir a visitar a su papá, que el papá los va a venir a ver, o que la mamá los va a venir a ver, que la mamá los va a visitar, todas esas cuestiones, para que eso no se vuelva un problema más. Y de esa cuenta tenemos que fijar límites, porque es que hay mucha queja, sí, es que ella está y va a textearse ahí con su ex esposo. Sí, pero es que es por los niños, sí, pero entonces las cosas ya en casa se tienen que hablar abiertamente. Es que lo que pasa es que es por el colegio de los nenes, pues entonces hablemoslo entre los tres. El trato entre padres putativos e hijos. Entonces, hermanos, eso, ese es un punto, hermanos, y máxime cuando el asunto es entre adolescentes, entre niños mayores y adolescentes. Entonces debemos de tener el sumo cuidado de cómo nosotros como vamos a tratar a los hijos de mi esposa. Porque hermanos, yo a mis hijas las agarro, las abrazo, las aprieto, por ahí les hago cosquillas y son mis hijas. Oh, perdón, yo soy así medio juguetón y me gustan ese tipo de cositas. Yo lo siento mis niñas todavía, ¿verdad? Pero el asunto es que yo no podría pretender tomar el hijo de otra o la hija de otra persona y hacer lo mismo. Tengo que tener ciertos, ciertas, cierto cuidado. No debo rebasar ciertos límites. Entonces, fíjese que viendo estudios y ahondando un poquito en esto, hay encuestas donde las niñas se sienten incómodas cuando los padrastros las abrazan y las besan. Entonces, yo no le digo que no se haga, yo en el nombre del Señor, si todo es puro, pues todo es puro y se siente, ¿verdad?, en el corazón, pero hay que saber entender y hay que saber ver ese tipo de situaciones. Las mamás, por ejemplo, las mamás con los hijos son
Pero es que las mamás los bañaban desde que eran chiquitos, les enseñaron cómo bañarse y cómo lavarse sus partes y todo, pues se lo enseñaron ellas. Entonces puede que haya situaciones como, mire, por ejemplo, si una mamá por accidente mira en calzoncillos a su hijo por ahí, no le pone coco, no es algo grave, ¿verdad? No es que le esté buscando, no es que no, sino que es un accidente ahí, no ocurrió nada, pero si lo hace alguien que no es su mamá, ahí puede entrar un morbo, puede entrar cierta situación difícil, entonces tenemos que cuidar ese asunto. Tenemos que cuidar igualmente el trato entre mis hijos y los hijos de mi esposa, o entre los hijos del esposo y los de ella. ¿Por qué, hermanos? Es cierto, va a haber un lazo más grande, va a haber, pero el asunto aquí es que en las familias de las que estamos hablando, el asunto aquí, hermanos y hermanas, es que nosotros los vamos a adoptar a ellos como nuestros hijos. Entonces, a la medida de lo posible, tomando en consideración lo que hemos dicho del trato, ¿verdad? Pues del trato afectivo. Así debe ser todo con mucho cuidado, con sumo cuidado, para no crear situaciones difíciles, raras. El trato entre hermanos, entre hermanastros. Ay, hermano, la Biblia nos deja ver una de problemas. 11 hermanos que venden como esclavo al hermano menor. Sí, José y todos los hijos de Jacob, ¿verdad? Los hijos de Jacob agarraron al pobre José, y lo vendieron como esclavo. ¿Por qué? Porque le tenían envidia. ¿Por qué? Porque el papá le daba mejor trato a él que a los demás. Entonces mire lo difícil que es y cómo el asunto lleva a otra cuestión. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de que hay consentidos, de que hay a quienes, por ser chiquitos, por ser, no sé, vulnerables, por ser muy enfermos, por cualquier situación, la tendencia es a consentirlos más. Pero ¿y qué hay de los otros hijos? Pues suyos naturalmente y no suyos, ¿verdad? Me refiero a tus hijos y a mis hijos. Me refiero a todos. ¿Qué hay de los demás? Sí, como yo no soy su hijo, a mí no me trae regalo cuando viaja. Como yo no soy su mero hijo, a mí esto, a mí lo otro, a mí aquí, a mí me regaña más, a mí me pone a hacer esto, a mí me pone... Tenemos que guardar toda justicia. Tenemos que ser íntegros en ese sentido. Por todos lados, hermanos. Si bien al hijo mayor, porque siempre es así, al hijo mayor de alguna u otra forma se le exige más. Pero que no sea esto, hermano, así como la gota que derrama el vaso, como que ya es demasiado, como que hay una distancia grandísima entre, y porque el grande no es mío naturalmente. Entonces, son cuestiones que tenemos que tener mucho cuidado. Y sabe una cosa, hay quienes se atreven a decir que el amor es una decisión. Yo digo que el amor es Cristo, ¿verdad? Que el amor es Dios porque Dios es amor, ¿verdad? Entonces, hermanos, debemos de pedirle a ese amor, a Dios, que nos dé Él para amar a los que nos cuesta. ¿Por qué? Porque vamos a convivir, porque si estamos viviendo con el mamá, con la mamá de él, o en el otro caso con el papá de, ¿verdad? Y entonces el amor que hay acá
tiene que descender hacia los hijos. Entonces, que nos dé la forma en la que Mardoqueo tomó a su prima, prácticamente a su prima Esther. Y mire, la volvió ese amor y esa protección que Mardoqueo le dio. Y porque, hermano, se mira ahí como él la sigue cuidando. Ella está dentro del palacio y él está viendo, queriendo saber cómo le va, al pendiente de ella. Entonces se puede ver en la Biblia que él hizo un buen trabajo. ¿Y qué fue lo que logró? Una chica agraciada, una niña que se ganaba el favor de la gente. No era solo por su belleza, sino que era por lo que llevaba adentro. Se notaba que era muy querida, que muy cuidada, que muy segura de sí misma. Y eso debemos de lograr nosotros en los hijos de nuestro cónyuge. Porque normalmente, hermanos, cuando hace falta uno de los padres, cuando tiende a haber mucha inseguridad en uno, y eso lo tenemos que quitar en el nombre de Jesús. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Tenemos que pedirle al Señor que nos guarde de ensancharnos en contra de ellos o de tener sentimientos encontrados o de recordarse, sí, es que aquel no, sino que realmente en el amor del Señor tenemos que adoptarlos y tenerlos como nuestros hijos, a la manera de Mardoqueo. Y como un quinto punto, yo puse acá, ¿quién paga las cuentas? ¿Quién paga las cuentas, hermano? Porque tenemos una situación grave, tenemos una situación difícil. Entonces resulta que al papá verdadero, el papá natural, después, pues, ya con el tiempo le fue muy bien y entonces él tiene suficiente dinero. Y cuando es el cumpleaños de su hijo, pues le compra grandes regalos o lo lleva a buenos lugares o le regala un viaje o le regala un esto y le regala lo otro. Entonces, ¿qué va a hacer usted? No, como yo no tengo para comprarle a los demás esas bicicletas, que no se la compre. No la recibo aquí. Se la devolves. Ay, hermanos, esto yo sé que es parte del mutuo acuerdo, ¿verdad? Pero es que aquí tiene que haber otras economías en su casa también. ¿Por qué? Porque y si el asunto es al revés, y si el padre natural es irresponsable y no se preocupa económicamente por ella, o por él, o por sus hijos, no los visita, no les da colegiatura, no, etcétera, etcétera. ¿Qué hay en su corazón? Hay en su corazón, yo no sé ahí que mire él, porque yo con mis hijos, no, hermanos, estamos adoptándolos y vamos a ver al final qué es el asunto, ¿verdad, hermano? Pero entonces el hecho de quién paga las cuentas es algo que debemos manejarlo con sumo cuidado. Porque si se le está dando mucho al niño, es posible que se pueda hablar con el que corresponde, el papá o mamá, ¿verdad? Corresponda. Y decirle, mira, te encargo, quizá no lo consintas tanto, o mejor tenerle su dinerito ahí para emergencias, o qué sé yo, o guardarle ahí para su... Pero nosotros no tenemos ese nivel de vida, entonces aquí hay problemas en la casa por eso, y los problemas van con él, ya se le está haciendo daño también a él. No se le va a pedir, entonces dale a los 8 igual, ¿verdad? Porque no se puede. Pero entonces son esas cuestiones que tiene que tenerse la madurez para enfrentarlas, para ceder lo que yo le decía, para exigir algunas cuestiones, para platicarlo. Nos salimos de ese tema tan escabroso, ¿verdad? Esa cuestión tan difícil y tan dura de tratar.
Y nos vamos a 1 Corintios 11:3, dice, pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Entonces, yo se lo repito, pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Entonces el Señor está haciendo está poniendo un orden en casa. Entonces está diciendo que la cabeza de la mujer es el hombre. Entonces, yo sé que a las hermanas no les va a gustar esto, pero hermanas, es el hombre quien debe tomar decisiones en casa. Respecto a mis hijos o a tus hijos. Pues cuestiones importantes, porque hay cosas donde tienen que compartir la responsabilidad con su verdadero papá y que si es mejor no meterse, pero las que se refieren a casa, lo vamos a ver adelantito, es el hombre quien lleva pues las riendas. Es el hombre la cabeza de la casa. Las decisiones importantes tienen que pasar por él. Y él es el que tiene que decir, bueno, esto lo vamos a platicar con el verdadero papá o vamos a, no sé, ahí, pero el asunto es que es él el responsable, pues. Dentro de casa, así es el orden, no hay otro orden. No hay yo a mis hijos esto, pero a los tuyos, mira tú que no, es a todos. Yo le llamo la atención porque vino tarde, llamé la atención a tus hijos, a los míos, no, a todos. Porque miren hermanos, en Proverbios 1:8 dice, oye hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Por allá en otras versiones dice la Torá la Torá de tu madre, ¿verdad? O la enseñanza, la Torá o el, ¿cómo se dice? La doctrina de tu madre, ¿verdad? Pero del hombre es la instrucción. Entonces, hermanos, si bien la madre es la encargada de dar amor, de enseñar cómo comportarse con los demás, de enseñar la ley de Dios, la Torá de Dios, ¿verdad? De enseñar la ley de Dios, de convivir con la demás gente, de tener amor, de tener misericordia, enseñarles a los hijos, todas esas cosas. El deber del papá, hermanos, es poner límites a sus hijos o a no sus hijos, naturales, pues. Igual la mujer tiene que enseñarle una cosa a unos como a los otros. Y hermanos, es una cuestión de pedirle mucho a Dios, porque mire, lamentablemente, en una familia, digamos, es que no se puede usar el término normal en esto, ¿verdad, hermanos? Sino que una familia, pues, convencional, nos cuesta tanto saber dónde está el límite entre un regaño y un abuso de autoridad. Nos cuesta tanto poner el límite entre un castigo merecido y un abuso de autoridad. Nos cuesta. Y yo desde ahí le digo, hay que pedirle mucho a Dios para no sobrepasar ese hilo, porque es tan delgado el límite, es tan fino, que no se sabe. Y entonces nosotros debemos de pedirle más al Señor para no pasarnos ese límite de darles, pues darle prioridad a mis hijos y a los otros no. Debemos de tratar de ser justos, cabales. Debemos de tratar de darle lo mismo, las mismas oportunidades, que ellos el día de mañana pues reconozcan el sacrificio y todo lo que se hizo por ellos.
que tengan gestos bonitos. Yo he visto casos de lo que hablábamos al principio, en el matrimonio ponen al padrastro como papá. Porque, perdón, se lo ganó. Quizá el padre falló tanto y se fue y ya no volvieron a saber de él, que el otro tomó ese lugar, lo hizo tan bien, les dio tanto cariño, los protegió, supo llevar todo ese tipo de situaciones que le corresponde, que le... Conozco hijos que incluso les dicen papá y no solo es decirlo de boca, sino que lo sienten, actúan como tal y... Pero es el papá quien se los ha ganado, o la mamá. ¿Con qué? Con hacer bien ese trabajo. Entonces, hermanos, perdón, pero al padre le tocan los castigos, al padre le toca duro. No me van a decir que no. Uno viene cansado de trabajar, de los problemas del trabajo y de todo, y mira, es que pasó tal y tal cosa, y a castigar a los hijos. Pues 3 semanas sin Facebook, no respiran, ¿verdad, hermanos? Eh, pues sin celular, qué sé yo. Y el papá es el que pone los límites para todos en la casa. Para todos. No, mis hijos sí pueden venir a las 12, ustedes a las 10, si quieren. No. Las reglas para la casa son reglas para todos, los hijos. ¿Para qué? Porque necesitamos vivir en paz. Entonces, mire, hermanos, en Efesios 1:4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Nos destinó para adopción como hijos. El Señor nos destinó como adopción para hijos. Entonces, dése cuenta lo importante que es esto. Porque si el Señor nos pone en nuestro corazón esa adopción, nosotros no éramos hijos y Él nos tomó como hijos. Y con eso nos da todas las cosas. Con eso nos da todo lo que le va a dar al hijo. Entonces, este es el punto, hermanos. Esta es la situación. Los que no son nuestros hijos, entonces son hijos de nuestro cónyuge. El Señor nos pone un espíritu de adopción, en el cual, hermanos, nosotros nos llegamos y la palabra esta Abba Padre es como decirle papito, papaito, con nuestro corazón, con todo nuestro sentimiento, mi papá, mi papaito. ¿Por qué? Porque nos puso un espíritu de adopción, nos adoptó como sus hijos. Y esa es la labor que tenemos que hacer con nuestros hijos y con tus hijos, ¿verdad? De llegar realmente a hacer un hogar, de realmente que ellos tengan esa seguridad de que hay un papá en casa, de que hay quien los defienda, de que hay quien por ellos, de que no se está haciendo el loco y echándole la culpa al que lo engendró y que miren qué hacen y este no es mi problema. No, sino que los adoptó como hijos. ¿O acaso el Señor hace distinción entre sus hijos y naturales y los que no son naturales? Si no, hermanos, perdón, estaríamos perdidos. Estaríamos perdidos. ¿Por qué? Porque nosotros pues somos, y por eso habla este verso, porque realmente nosotros somos adoptados, pero los hijos naturales es el pueblo de Israel, pues. Pero el Señor no hace acepción entre griego ni judío, dice la palabra. Sino que nosotros también nos ponemos malcriados, nos ponemos berrinchosos, nos ponemos tercos, necios.
Y el Señor aún con todo nos ama, nos tiene paciencia, nos ayuda, nos corrige cuando nos tiene que corregir, nos da cuando le pedimos, nos abre cuando le llamamos, atiende a nosotros cuando le llamamos, cuando le necesitamos. Entonces, así mismo debemos nosotros de ser, hermanos, con nuestros hijos y con los hijos de ella, o con los hijos de él, sea el caso, ¿verdad, hermanos? Esa misma naturaleza que Dios sembró en nosotros es lo que nosotros tenemos que darles a ellos. ¿Por qué? ¿Por obligación? No. Y si empezó como una obligación, nos tenemos que cambiar, hermanos, de la familia de Jefté a Mardoqueo. Que todo sea por amor, que todo sea porque el Señor lo siembra en nuestro corazón, porque no por obligación, no porque nos lo dicen, no porque si no queda otra, sino que las cosas las hagamos y los adoptemos como nuestros y que les demos todo lo que le tengamos que dar, todo lo que le dimos a nuestros hijos. Así es que, hermanos, yo creo que este es el punto. Yo creo que esta es el máximo de la enseñanza. Es que mis hijos y tus hijos van a ser mis hijos. Los que no son naturales van a ser adoptados y van a ser tratados iguales. Así es como hace el Señor con nosotros. Así es como nosotros debemos hacerlo, hermanos. Nos cueste lo que nos cueste, sacrifiquemos lo que tengamos que sacrificar, pero acuérdese de una cosa, hermano o hermana, ustedes no están solos, tienen a Cristo de su lado, tienen al Señor de su lado, el que no ha perdido ninguna batalla, el que no ha perdido una sola situación. Y Él cómo lo logra con su naturaleza, lo logra con amor. De tal manera nos amó que dio a su Hijo. De tal manera nos ama que aunque nosotros éramos sus enemigos, Él nos amó y nos dio una salida, nos dio una salvación. Entonces, hermanos, el Señor nos manda a ser santos como yo soy santos. Y nos manda a ser perfectos como yo soy perfecto. Entonces, hoy se me cruzaba un verso, hermanos, y que dice, el alumno no puede ser como su maestro, sino que bástele al alumno, si se prepara bien, ser como su maestro. Y nuestro maestro es Cristo. Nuestro maestro como padre es Cristo. Entonces, si nosotros nos preparamos bien, que nos baste ser como Cristo. Esa es nuestra meta, hermanos. Así que el Señor me lo bendiga, que el Señor los guarde, que el Señor, si usted tiene una de estas situaciones, yo quisiera orar para desatar una bendición sobre su vida, si usted me lo permite. Bendito y amado Padre de la Gloria, en el nombre poderoso y bendito de Jesús, papito lindo. Hemos acá hablado, Padre Santo, acerca de los que no son hijos naturales nuestros, pero sabemos, del fondo de nuestro corazón, sabemos que nosotros tampoco somos tus hijos naturales, que nosotros hemos sido recogidos, que tú nos has tomado como hijos, que tú nos has dado ese espíritu de adopción. Yo te pido que a cada una de estas situaciones y cada uno de esos hijos que quizá no son nuestros, que por alguna otra razón están en casa, que los ayudemos que nos ayudes tú a hacer como tú has hecho con nosotros, Padre Santo, que podamos copiarte, que podamos hacer las cosas como tú las haces. Te lo pedimos, te lo suplicamos. Yo sé que nos va a costar, yo sé que van a haber momentos en que parecería desfallecer, van a haber momentos en que parecería que tiramos todo por la borda, pero te pedimos que tú nos ayudes, que nos llenes de paciencia, que nos llenes de tu amor, que nos llenes de tu gracia, de tu misericordia, de tu santo y bendito Espíritu, para que podamos al final decir, yo lo he adoptado como mi hijo,
le he dado ese espíritu de adopción. Y ahora recibo un Abba Padre de parte de Él. Ahora recibo cariño de parte de Él, ahora recibo el conocimiento porque eso es lo que yo sembré. Padre Santo, yo te pido, te ruego que tú hagas eso una realidad en nuestra vida, que endereces nuestras veredas, que endereces todos aquellos cabos que están sueltos, todas aquellas cosas que quizá las hablamos aquí y que no las hemos podido eh, manejar, que tú nos ayudes. Pero ante todo aquellas que ni siquiera mencionamos, aquellas que aún no han subido a nuestro corazón, que nos ayudes con todas esas. Bendito y amado Padre, te lo rogamos, te lo suplicamos en el nombre poderoso y bendito de Jesús. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde y nos vemos en una próxima. Gloria a Dios.